Brevemente, decir que Patricia Kesselman y Eduardo Gramaglia ambos son astrólogos, fundaron en el año 2007 el Collegium Astrologicum para la investigación, enseñanza, estudios y práctica de la astrología antigua, medieval y renacentista. Su web de referencia es www.astrologicum.com.ar. Y bueno. Todo muy complicado, ¿no? Bienvenidos. No me extiendo más por no quitaros más tiempo. Muchísimas gracias a todos y adelante. Bueno, buenos días a todos. Hola. La ponencia es un poquito extensa como trabajo. Yo les voy a dar ciertos elementos. Vamos a dar ambos ciertos elementos y le invito a quien le interese el tema que detenidamente lea e investigue, porque en el trabajo van a encontrar muchas más explicaciones, citas textuales de autores antiguos y ejemplos, inclusive, tanto antiguos como ejemplos de cosecha propia de nuestra práctica, para que puedan reflexionar sobre eso. Comenzar a hablar de la astrología helenística no es fácil, precisamente porque en realidad, ¿qué designamos a astrología helenística, ¿no? Que en realidad es una compleja tradición. Muchos han citado, varias ponencias han citado este fenómeno que ocurrió en cierto momento en el lugar del mar Mediterráneo, relacionado con Alejandría, que es una compleja tradición de astrología greco-romana que se practicó en este digamos, en la región del Mediterráneo, desde el primer siglo de nuestra era y quizás antes. Por supuesto que si nos queremos remontar a los orígenes, tenemos que llegar a la zona mesopotámica, por supuesto, ¿no es cierto? En todas estas compilaciones tan gigantescas que se han descubierto de manera relativamente reciente, como el Enuma Aneli y todas estas bibliotecas, en el sentido bien latino, de tablillas cuneiformes, ¿no? Lo que sí, solamente mencionar un dato, que esta astrología mesopotámica, o lo que se conoce, esta astrología mesopotámica, que ha sido, en cierta forma, la antecesora de esta astrología que se practicó en el mar Mediterráneo, estaba bastante ocupada en los destinos de grandes grupos o naciones, y especialmente se caracterizaba porque no existía esta diferencia entre la práctica astronómica y la astrológica. Parecería ser que alrededor del 500, más o menos antes de Cristo, se transmitió a Egipto. Hay algunos registros en algunas tumbas donde ya hay testimonios del zodíaco, en algunos templos también, ¿no? De algunas cosas hemos escuchado también. Por supuesto que cuando hablamos de la época helenística, damos por punto de partida la muerte de Alejandro en 323 a.C., y la característica es que el griego, que ya no era el griego de Platón, el griego ático, por supuesto, había avanzado hacia el griego helenístico, la lengua koiné, pero era una lengua franca. Básicamente, así como hoy muchas veces quienes nos dedicamos también a disciplinas en donde necesitamos ser conocidos, necesitamos también no solamente publicar en español, sino también en otros idiomas, especialmente la lengua franca, lo admitamos o no, que es el inglés, en donde el 80% de los artículos están escritos en esa lengua. En esa época era justamente el griego helenístico, por eso encontramos que en una situación bastante curiosa, que es la astrología de la época de los Ptolomeos, por supuesto, el general de Alejandro Magno, que fundó esta dinastía de Ptolomeos en Alejandría, en Egipto, griegos en Egipto, que se extendieron durante la época romana. Es un poquito compleja la situación idiosincrática de la época, y de hecho esto ha llevado a que este tipo de astrología, algunos autores, me extrañó mucho este nuevo libro que salió de astrología helenística, un excelente libro que ha salido el mes pasado, de Chris Brennan, Hellenistic Astrology, y él menciona
que perfectamente, no haciendo caso a las cuestiones idiosincráticas y culturales, podríamos denominarle astrología romana, porque todos los astrólogos prácticamente han abarcado el periodo romano y se extendió hasta la misma caída del Imperio Romano. La cuestión es que en algún momento acá hay un problema con la transmisión de la astrología en el mundo mediterráneo y la Alejandría, aquella Alejandría de Alejandro Magno, ese centro cosmopolita de tanta cultura, esa gran biblioteca, claramente se había convertido en un punto focal de toda la práctica, ¿no? También se sabe que aproximadamente en el siglo III a.C., un astrólogo mesopotámico, un señor viajero llamado Berosus, testimonio de Alejandro Polístor y otros, ¿no es cierto? Y otros testimonios más que, si ustedes pueden verlo en el trabajo, tienen las citas mucho más puntuales, de Vitruvio y Josefo. Parece que fundó una escuela de astrología. Tonto no era la isla de Kos, en Grecia, divino. Se imaginan que fundar una isla de astrología es una isla bellísima que se encuentra muy cerca de Turquía, ¿no? Se encuentran unas hermosas ruinas, un Asclepeion, se puede acceder hasta 40 minutos de Bodrum en Turquía. Ahí fundó, no era tonto, una escuela de astrología, este astrólogo mesopotámico, Beroso. Y parece ser que todos los datos sugieren que la diseminación de la práctica astrológica en Occidente dependió en una medida bastante alta de él, ¿no? Por supuesto, la cultura helenística le agregó otro tipo de desarrollos de técnicas. El elemento de casas, que les llamaron, por supuesto, en griego topoi, topos, de casas, sectores del cielo, esta ideación helenística de las sincraseis o mezclas, combinaciones de influencia, esta cuestión de la misma noción que hemos desarrollado de aspecto, donde ellos decían que un planeta observaba a otro y que tenía relación con todos estos polígonos irregulares de Platón, que luego pasó a ser aspectus en latín también con la misma raíz del verbo ver, ¿no es cierto? Surge así un gran y complejo sistema de astrología que le hemos denominado helenístico, que duró inclusive hasta la caída del Imperio Romano. Por eso yo les decía que todos los textos que han sobrevivido en cierta forma pertenecen a autores romanos, y si ignoramos todas las connotaciones culturales de origen helenístico egipcio, algunos le llaman también a este tipo de astrología bastante rica y compleja, astrología romana. Pero bueno, vamos ya más a la cuestión puntual ya que nos tenemos que acercar a la práctica horaria, que es lo que nos ocupa justamente en esta ponencia, y dentro de este ámbito de la práctica horaria, específicamente mucho más un tipo específico de astrología que vamos a denominar, como les voy a explicar, catártica, incepcional, ¿no? Como aquellos antiguos le mencionaba. Prácticamente, cuando examinamos los registros que existen actualmente de la astrología helenística, encontramos tres ramas principales, y eso no es muy diferente a lo que ocurre hoy en día con nuestra astrología, ¿no? Por supuesto que básicamente el núcleo de la estructura técnica de cada una era muy similar, pero el objeto de estudio variaba, ¿no? La primera rama, como podríamos esperar perfectamente bien, aunque nadie puede jurar que sea la primera en sentido cronológico, les puedo asegurar que hay muchas discusiones al respecto, es, por supuesto, la que se llamó genetlialogike o genetlíaca. Básicamente la conocemos como astrología natal. Quiero aclarar que en la mente de estos antiguos no existía diferencia. Esta diferencia entre astrología natal, mundana, electiva, horaria, es un fenómeno y una división, una conceptualización estrictamente moderna para tratar de entender diferentes objetos de estudio, pero aplicando las mismas técnicas básicas, ¿no? Por eso, quiero aclarar, por eso es un poquito también complejo a veces en los mismos manuscritos o textos distinguirlas, ¿no? Porque muchas veces yo les puedo asegurar
como les voy a comentar de una publicación que he hecho a partir de una traducción de ciertos manuscritos, a veces es muy difícil saber de qué astrología se está hablando. Para el antiguo no tenían ese problema de distinguir y clasificar. Pero básicamente la astrología nace, lo interesante de esta astrología helenística es que generó un interés particular en el estudio en el enfoque del estudio de los individuos y de las circunstancias de vida. Es decir, se genera de una forma, y uno puede esperar perfectamente, considerando toda la tradición helenística, una forma como muy personalizada de astrología. Y que por supuesto involucró una importante reelaboración de todas las otras tradiciones anteriores que le antecedían y de la cual derivaban, por supuesto, mesopotámica y la egipcia. La segunda rama es la astrología. Por supuesto, uno puede esperar, naturalmente, que la segunda rama sea lo que ellos llamaron. Todo esto está muy bien explicado con gráficos. Interesa mucho que, en realidad es importante que aquel que se interesa lea con detenimiento el trabajo, porque hay mucho más detalle en este aspecto, ¿no? Lo que llamaba catholique, es decir, general, universal, que es lo que conocemos como la práctica mundial o mundana de la astrología, y que consiste, por supuesto, como podrán imaginarse, a la aplicación de principios de análisis astrológicos a grupos de personas, ciudades, razas, naciones, y también, especialmente, algo que caracterizó a la astrología de la antigüedad, esta indagación acerca de los fenómenos meteorológicos, terremotos. Todas estas tradiciones helenísticas agregaron una gran complejidad de técnica, inclusive, por supuesto, basado en un énfasis nunca visto antes en casas y aspectos. Y finalmente, lo que nos ocupa hoy, la astrología incepcional o catárquica, ¿sí? Catárquica de catarge, catarjomai es el verbo comenzar, catarjomai yo comienzo, catarge es el comienzo, la incepción de algo, ¿sí? Hubo también un tipo de práctica mágica, astrológica, catártica, de catarsis, ¿no es cierto? Purificación, limpieza, pero en realidad esto se trata de catárquica, de comienzo, ¿no? Y por eso autores y eruditos como David Pingree le han asignado un término que es una cierta transliteración, le han dicho catárquica, porque bueno, en realidad básicamente es lo mismo que la astrología natal, pero es el análisis de aquello que se pone en marcha. Ya no analizo el comienzo de la vida de un individuo, sino de un evento, de un comienzo de algo, puede ser hasta de un pensamiento, si se quiere, ¿no? Es decir, obtener información acerca de la cualidad y futuro desarrollo de cualquier evento o comienzo de acción por medio de un estudio del alineamiento del cosmos en el momento de lo que se llama incepción. Por eso algunos han acuñado esto de astrología incepcional, ¿no? Y aquí tenemos una serie de tipos de este tipo de astrología que, por supuesto, quería determinar el resultado potencial o lo que ellos llamaban apotelesma, apoteleo, de llevar a cabo, concluir todo aquello cómo concluía la cuestión, cómo era la influencia, cómo se producía. Y teníamos varios tipos, entre ellos el primero que conocemos como astrología, hoy conocemos como astrología electiva, que era la elección consciente, la búsqueda de una elección consciente de un momento, en el cual las configuraciones planetarias prometieran un resultado auspicioso, benéfico para comenzar algo, ¿no es cierto? Un viaje, puede ser un matrimonio, hoy se lo conoce como, por supuesto, carta electiva. La carta de evento, de acuerdo a algunos autores, como Brennan, otro estudioso de astrología helenística, es una modificación básicamente de este tipo. Cartas de decumbitura, quienes han hecho astrología medieval saben que la astrología médica en la antigüedad no era de ninguna manera natal. Nadie
analizaba la carta natal para saber el progreso de una enfermedad, ni tampoco para ver la condición física de un paciente, ¿no? La carta de decumbitura es una, por supuesto, nomenclatura latina posterior, y eran cartas trazadas para el momento en que un enfermo cae en cama, era la expresión perfectamente griega, o bien ingresa en el hospital. En algunos casos era cuando se llevaba una muestra de orina al hospital, pero en todo caso es recordar que toda astrología médica era verdaderamente incepcional y se trataba de una carta trazada al momento del comienzo de una crisis o de una enfermedad, ¿no? Es decir, cómo la carta podía brindar información acerca del mejoramiento o agravamiento del paciente, ¿no? Es el comienzo que se tomaba, la incepción, era el comienzo de los síntomas perceptibles de una enfermedad. Un tercer tipo de práctica helenística de los comienzos, cartas de consulta, es decir, determinar qué tiene el consultante en mente. Por diversos, es decir, qué motivaciones lo mueven a hacer la consulta al astrólogo. Y finalmente, y en esto es algo que voy a cambiar de idea acerca de otras publicaciones anteriores mías, como Astrología Hermética de hace unos cuantos años ya, 2006, Cómo pasa la vida. Ya pasaron 11 años, pero bueno, no es momento para lamentar esas cosas ahora. En otro momento lloramos. Pero en cierta forma yo tenía la idea de que la astrología horaria era muy, como decir, no me gusta la palabra primitiva, pero de cierta forma muy precaria en la astrología helenística. La cuestión es que la respuesta vino de otro autor que yo les he citado, Chris Brennan, que hace muy poco publicó este gran tratado, enorme y excelente tratado, todavía en inglés, no ha sido traducido al español, de astrología helenística, en donde él dice que él se ha dado cuenta, mediante la publicación de un libro que resulta ser el mío, de la traducción que publiqué en el 2013 del tercer libro de Hefestión de Tebas. Por supuesto, esto también es propaganda para que compren el libro. Lamentablemente no está en español, es una traducción que yo personalmente hice del griego al inglés, que fue publicado con comentarios de Benjamin Dykes, un astrólogo de Minnesota, en donde traduje el tercer libro de Horaria de Hefestión de Tebas. Adela sí es con H, Hephaestion. Sí, o sea que lo has escrito bien cuando citaste a Hefestión. Y en ese libro justamente existen muchos ejemplos de horarias helenísticas del tipo bien horario, es decir, carta de formulación de una pregunta cuya respuesta se encuentra o no en las configuraciones reinantes al momento de formularlas. Yo, honestamente, hace unos años pensaba que era muy incipiente esta práctica en la astrología helenística, y este autor ha hecho ver que mi publicación ha demostrado lo contrario, qué bueno saberlo, porque realmente hay varios ejemplos, tanto en el tercer libro de Hefestión de Tebas sobre horarias, de viajes inclusive, como en el que ha salido la semana pasada y que me ha llegado recién a España porque ni siquiera pude tener oportunidad de recibirlo, que es la última publicación de un autor ya de los abasidas, Teófilo de Edesa, que se encuentra justo en el momento en el cambio en donde en Bizancio se está traduciendo toda la astrología helenística al árabe. Entonces es muy interesante porque este autor, el que acabo ahora de traducir, que también publicó con Benjamin Dykes, reúne material muy antiguo, pero es un comentarista tardío que comenta la tradición, y encontramos la virtud después de ser publicado. Me costó mucho porque no es de edición impresa, que lo tuve que hacer, sino directamente del manuscrito vaticano, y quienes conocen el tema, leer de un manuscrito no es lo mismo que leer de una edición impresa. El manuscrito vaticano, el códice florentino, y hemos encontrado textos increíbles, como por ejemplo van a encontrar en estas traducciones el uso de estrellas fijas en la astrología horaria, el uso para la meteorología, no solamente cada planeta transitando cada parte del signo, pero a su vez cada decanato del signo,
qué tiempo meteorológico produce y a su vez dependiendo de en qué fase heliacal se encuentra, si es acronical, si es vespertino, si es matutino, sumado a otros temas muy particulares como relativos a la magia, cuándo realizar conjuros, y especialmente también varios capítulos relativos a la astrología de los viajes, ¿no es cierto? A la cual ya tengo que pasar porque si no, después no vamos a tener tiempo, ¿no? El concepto básicamente, sería muy presuntuoso, creo yo, afirmar que es así de lleno, que es gracias a la astrología helenística que nosotros conocemos, el concepto de casa, ¿no? O sea, de pronto la astrología inda, Jyotish, utiliza ese concepto desde tiempos inmemoriales. Hoy en día ya hay otros que no piensan, como Pingree, que hubo tanta traducción del griego al sánscrito. Y a su vez, no es tan seguro, nadie tiene la prueba de que los babilónicos no usaban en cierta modalidad ángulos, ¿no es cierto? Pero sí creo que debemos a la astrología, a esta astrología que se desarrolló en las márgenes del Nilo, un desarrollo sistémico y sistemático del conjunto de divisiones que hoy llamamos casas y que ellos denominaron topoi, topos, sector del cielo, ¿no es cierto? Estas divisiones del cielo eran justamente tenían correspondencias, y eso es lo que interesa justamente a nuestro tema, muy precisas relativas al espacio y al tiempo. Ello llevó a un desarrollo, creo yo, muy específico de astrología de la catárquica, de la catargé, incepcional, y creo que no nos equivocaríamos si afirmáramos que las bases mismas de este tipo de astrología se encuentran en el concepto mismo de ángulo y de casa, más que en el de signo y planeta, ¿no? Es decir, la necesidad de una perspectiva de referencia espacial y temporal no se logra mejor que en la relación de un punto definido con los 4 ángulos del cielo, ¿no? Donde creo que es donde más evidente se muestra, esta es en la consideración de preguntas acerca que los que practiquen la astrología horaria saben, acerca del emplazamiento, dónde está mi anillo, el emplazamiento de un objeto en sentido de localización o bien en sentido temporal, si pasará tal cosa, si me casaré, si el viaje saldrá bien, por supuesto, como es el tema que nos ocupa. Obviamente, si nosotros nos ocupamos de la naturaleza del comienzo, ¿no es cierto? El marcador de la hora, obviamente, el ascendente. Ustedes saben que la palabra horóscopo, es scopos, marcador, hora de la hora. Horóscopos es el ascendente, por supuesto. La palabra horóscopo significa ascendente en griego, ¿no es cierto? Que, por supuesto, es lo que los antiguos llamaban así marcador de la hora, y la vida depende de él. Porque obviamente rige el nacimiento, el comienzo de la vida humana, ¿no es cierto? Y en tiempos de precaria salud dependía de esta potencialidad, de este punto, el ascendente, el punto este, el horizonte este, de que el individuo llegara por un arco a esta segunda etapa de la vida, que significaba el medio cielo o mesuránema, a la plenitud de la vida, en donde puede ejercitar la acción, la praxis, de ahí la relación con la acción, ¿no es cierto? Y que por supuesto tiene una relación de polaridad con lo que es el hypogeios o el subterráneo, el inmuncheli, o como lo llamamos hoy la cuarta casa, el fondo del cielo, en sentido de que ahí ya será tendrá referencia con la tierra paterna, la tumba, el final de las cosas, y la connotación más literal de los fundamentos, la permanencia en el hogar ancestral, ¿no es cierto? Y de ahí, muy interesante la relación con el descendente, la disis, porque en cierta forma es la alteridad, lo otro, es lo que se opone al ascendente, y en cierta forma, en este sentido, hay mucho de pensamiento egipcio puesto ahí, ya que así como en Egipto los templos, la vida estaba localizada en el este, la muerte de Osiris, que se teñía de rojo en ese cielo del atardecer, las tumbas estaban del lado oeste del Nilo, y se asociaba el lado oeste con la muerte, con la lejanía de lo propio, de tal manera que para la astrología antigua la casa 7, el descendente especialmente como ángulo, indicaba exilio, alejamiento, ¿no?
Y por supuesto, en este sentido, muy interesante el rol de la casa 8, que hoy conectamos directamente con la muerte, de alguna forma, pero en cierta forma era la antesala del fin, ya que era justamente el momento antes de que el astro se ponga, es decir, eran más que todo las causas que llevaban a ese punto anarético o de final, que ya está en Ptolomeo como el descendente, el fin, que es cuando el planeta por última vez se ve antes de que se sumerja en el horizonte oeste. Y así la relación entre los ángulos y diversas casas, ¿no es cierto?, que van siendo las sucedentes, y luego las cadentes, que es las que más relacionadas están con nuestro tema de los traslados y los viajes, justamente por esta cualidad de lejanía con los ángulos que son el aquí y el ahora, ¿no? Curiosamente, en astrología helenística el sistema griego era tan geométrico, matemático, que toda casa, todo sector del cielo que de alguna forma tuviera conexión con el ascendente era especialmente productivo. Que era tener conexión es en cierta forma algo de lo que llamamos aspecto hoy en día, pero que ellos determinaban como un lado de, por ejemplo, para ellos el hecho de que la casa 9 y la casa 9 esté en lo que llamamos hoy un trino con el ascendente, ellos les decían el lado del triángulo, obviamente, porque 120 grados se forman 3 lados del triángulo en el zodíaco, así como el lado del hexágono en el sextil, porque si trazamos 60 grados a lo largo de la faja zodiacal, obtenemos un hexágono. Entonces, para ellos, tener esa relación, era un planeta que podía contemplar a otro y tener relación con otro. De tal manera que si una casa como la 9 tenía una relación de polígono regular, es decir, del lado del triángulo con la primera, era una casa que en cierta forma era productiva, y en este sentido su cualidad de apoclima o declive, ¿no?, indicaba que era justamente un lugar de lejanía, pero que en cierta forma era productivo. El 9º lugar, o topos desde el ascendente, era llamado feos o dios. De la misma forma, el tercero era fea o diosa, ¿no es cierto? Concierne desde antiguo a la religión ortodoxa, así como la tercera privilegiaba los grupos mistéricos, porque bueno, los grupos mistéricos eran más relacionados con diosas y con dioses tónicos, ¿no es cierto? Y de ahí la relación que posteriormente en algún momento surgió entre casa 3, casa 9, que hoy en día es tan discutible entre viaje largo y viaje corto, ¿no? Hoy en día ya de por sí la misma sociedad moderna hace discutible esta relación en donde de pronto el mismo tiempo que yo empleo en viajar de Córdoba a Buenos Aires, mi propio país, es el mismo tiempo que empleo en llegar y cruzar el océano en avión. De cierta forma, así como la tercera, la diosa, la casa que se le llamaba fea, tiene relación con los cultos más íntimos, personales, como los mistéricos, la 9, la práctica ortodoxa o oficial, conectada con la autoridad regente, que en muchos casos en el mundo antiguo fue la misma autoridad política que se encontraba a cargo de los cultos oficiales. Podemos también razonar atribuyendo a la 3, e independientemente si se trata de viajes largos o cortos, los traslados con motivación personal, familiar, de trabajo, dejar los traslados a la 9, que se refieren más con un sentido de expectación, con algún sentido religioso, como en la antigüedad era visitar un oráculo, con algún motivo que no involucre una cuestión personal o laboral, ¿no es cierto? Mientras tanto, tenemos esas 2 casas que tienen una relación concreta con el ascendente, pero otras 2 que también tenían que ver con viajes y que no tienen relación con el ascendente, la 6 y la 12. La 6 no tiene relación de aspecto, claro, no existe el quincuncio como aspecto en la astrología antigua ni el semisextil. Por lo tanto, la casa 6 y la casa 12 era un eje que en cierta forma se consideraba fuera del control del individuo, el ascendente. Por lo tanto, ofrecía cierto tipo de peligros y de hecho la sociedad antigua, ustedes saben muy bien que era una sociedad no documentada. Yo podía perfectamente dentro de la polis
tener un nombre, un prestigio, porque derivo de tal familia y demás, pero yo salgo de la polis, a mí me atacan unos asaltantes y me venden como esclavo. No tengo un documento que diga me llamo tanto, vengo de la familia tanto y demás. Por lo tanto, naturalmente, el traslado en el mundo antiguo ofrecía ciertos peligros no solamente en cuestión de la dificultad y la incomodidad del traslado, sino grave peligro a la identidad personal de la persona que se trasladaba, y generalmente tenían objetivos muy específicos que luego se llegaron a ver como en la Casa 10, la praxis que los lleva a viajar, comerciales, visitas familiares o visitas a un oráculo, peregrinaciones y demás, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros, miren, aquí tenemos otra cuestión que quería, para que ustedes, esto es un poquito en relación para que comprendan que el sistema de casas helenístico tiene una lógica geométrico-matemática, ¿no? Y que se basa en relaciones de polígonos regulares, tiene esa tradición profundamente hermética, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, analizamos un ejemplo, este ejemplo está extraído del Códice Florentino, ¿no? De un barco que parece aparentemente una pregunta de un barco en Esmirna, y quería citarlo como un ejemplo, ¿no? Parece que un barco zarpó de Alejandría y es uno de los ejemplos de una verdadera horaria que se encuentra en un manuscrito del mundo antiguo, que con algunos defectos, porque a veces los eruditos que le hacen la delineación no son astrólogos, como ocurre muchas veces, y se producen algunas confusiones. Miren, por ejemplo, algunos datos para que vean, y después al analizar el otro ejemplo, Patricia, que aquí nos tenemos que acostumbrar a un parámetro diferente. Voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero para que vean que estamos acostumbrados a una lógica diferente a través de la astrología que pasó a través de los árabes, los ingleses y demás. Hemos heredado un tipo muy diferente de astrología que, bueno, uno puede, y quiero aclarar esto, una cosa es la recuperación histórica que uno realiza mediante traducciones y otra cosa es lo que funciona para cada uno, ¿sí? Por lo tanto, una cosa es decir, tal autor dice tal cosa, se practicaba de esta manera en función de volver a recrear un sistema antiguo, y otra cosa es después decidir qué de eso funciona para cada uno. Por eso no me siento nada culpable en dar algunas cosas. Por ejemplo, aquí decían en este barco de Esmirna, está en el famoso Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, está citado como de un astrólogo Palco, aunque está muy dudoso, y acá parece que zarpó un barco de Alejandría y no había llegado a Esmirna. Ya para el astrólogo moderno horario, la presencia de Saturno en la casa 1, un poco que descalificaría bastante la pregunta por todas estas restricciones que hay a veces en el análisis para declarar la carta radical o no. Pero mientras tanto, si nosotros analizamos, aquí el autor, en primer lugar, utiliza ciertas técnicas de las cuales nos podríamos sorprender. Básicamente dice que él toma el regente del día y de la hora, del día, Saturno funzado, y de la hora de Marte, ambos ascendían y ya anticipa ciertos problemas. Sin embargo, él dice que la presencia de los aspectos que tiene Venus en el medio cielo y la Luna con Júpiter, aquí ya vemos que no discrimina si es cuadraturas, el hecho de que tenga un aspecto con el planeta Júpiter ya importa para que se produzca la salvación de esta gente. Y a su vez, otro aspecto muy particular que se ha perdido en la historia, que él dice que la Luna al séptimo día hace conjunción con Júpiter. Hay toda una teoría acerca de los días de la Luna, porque parece ser que la posición de la Luna desde un punto de partida en el tercer día y en el séptimo día y otros intervalos tenían mucha importancia en la producción de acontecimientos y en la predicción, como se puede leer en el libro, que yo lo comento con mucho detalle en el libro Astrología Hermética, en la página 191, no me puedo detener ahora. Por otro lado, habla también de
de ciertas constelaciones zodiacales. Muy curioso que dice, por ejemplo, que aquí él dedujo, por ejemplo, la parte de fortuna, que aquí el que hizo la recensión la colocó en Capricornio, en realidad estaba en Sagitario, porque parece que originalmente es muy difícil saber la fecha y ubicar la hora a partir de datos de los manuscritos. Si uno ubica el ascendente un poquito más adelante en Virgo, queda la parte de fortuna en Sagitario, y el hecho de que la parte de fortuna esté en un signo como Sagitario, dice, que se eleva junto con la constelación de Argo. Y nuevamente tenemos inclusión de constelaciones extrazodiacales. Y dice, Júpiter, regente de Argo, la constelación de la nave de Argo, por supuesto, por elevarse junto a Sagitario, se encuentra en un signo acuático, Acuario. Nuevamente aquí esta cuestión iconográfica con la cual a veces nos confundimos, de que para los antiguos Acuario no era un signo acuático porque ellos no distinguían entre triplicidades y tenían un sistema de regencias dependiente de triplicidades. Pero el hecho de que Acuario en su iconografía incluyera un cántaro de agua indicaba alguna relación con el agua. De aquí esta cuestión que ya Adela ha tocado antes, de la cuestión de la familiaridad con ciertas imágenes del antiguo que inclusive remiten a un sistema más intuitivo y lo que nosotros no calificaríamos con nuestra idea de científico. Recuerden que a su vez estamos en un sistema que privilegia la regencia, ¿no? Inclusive da otros datos. Por ejemplo, él dice, acá el autor anónimo de esta carta, este análisis, que está ubicada, fíjense, en el año 479 después de Cristo, está ubicada esta pregunta horaria. Dice que el hecho de que la Luna se encuentre en el término de Mercurio, decía que el barco transportaba papiros, mercurio, pero a su vez el estar en un signo de Marte transportaba bronce. Y aparentemente este barco parece que chocó y toda la mercadería tuvo que ser pasada al otro barco, y hace todo un análisis que ustedes lo pueden leer de por qué este barco, él utiliza por supuesto, igual como haríamos nosotros, signos comunes, porque el hecho de encontrar todos los significadores en signos comunes implica, comunes para ellos se llamaba bicorpóreos, dísomos, que había un cambio, ¿no es cierto?, y que se tuvo que cambiar de barco. Mutables, ¿no? También utiliza, van a ver en el análisis si lo leen, dice inclusive que el hecho de que Mercurio se encontraba retrógrado, estos papiros incluían papiros en blanco también, porque justamente Mercurio es retrógrado. Nos encontramos con un sistema de lógica, de análisis, con los cuales tenemos que primero familiarizarnos y de repente, y ya por eso lamentablemente tengo que cerrar ahora con esta parte, les dejo a ustedes porque yo incluyo... Quiero hablar, sí, claro, me dejan. tienes razón. Ustedes son testigos todos, ¿no? No, qué difícil es salvar. Bueno, pero incluyo, para que lean en el trabajo, 3 ejemplos sacados del manuscrito florentino, laurenciano y vindobonense, acerca de ejemplos de horarias antiguas relativas a viajes, para que un poco vean la lógica diferente que tiene. Y aquí, por supuesto, después van a ver más adelante cómo tomo 3 autores que son Doroteo de Sidón, básicamente repetido por Hefestión de Tebas, y van a ver que, como dijimos, ángulos, la luna, como sigue siendo hoy, y los regentes de la luna y el ascendente son fundamentales para la decisión de la astrología horaria de los viajes, ¿no? Y para ver 3 puntos... Por favor, yo no dije nada, ¿eh? Me quieren escuchar, Eduardo. Bueno, saben que me queda muy poquito tiempo. Adelante, entonces. Me voy a dedicar un adelante, poquitito a la parte práctica. Es para que lean ustedes el trabajo. Vamos, vamos entonces. Bien, la parte práctica. Primero, Eduardo dejó claro que qué casas son indicadoras de viajes.
son las casas cadentes, cadáver, porque el consultante, la persona que consultaba por el viaje, si hacía o no el viaje, evidentemente se exponía siempre a peligros. Los viajes igual peligros. Entonces quedamos las casas cadentes relacionadas con viajes. La sexta y la 12 podían estar asociadas a destierros o a peligros extremos, como el consultante caer en enfermedad o ser apresado, o enfrentarse con enemigos, etc. Mala idea poner reloj, ¿no? Sí, ¿no? Ni lo miraste. No, es que lo miraba y se acababa el tiempo. Bien, entonces, ¿qué planetas estaban relacionados con los viajes? Actualmente decimos, si nos preguntan cuál es el planeta que se relaciona con los viajes, pues no, pues tampoco. La Luna fundamentalmente estaba asociada con los viajes, la Luna era fundamental en una carta horaria. Posteriormente se hizo esa asociación, yo no digo que el Júpiter actualmente lo encontremos muy relacionado con los viajes, pero bueno, era la Luna. Mercurio, de acuerdo al propósito del viaje, si era un viaje comercial, sí, estaba asociado con la Luna. Pero cuando un consultante hacía una pregunta horaria, lo que miraba era el astrólogo eran los 5 puntos Gilex, a saber, el ascendente, el Sol, la Luna, la llamada hoy día parte de la fortuna y el regente de la lunación prenatal, ¿no? Si todos esos planetas o puntos estuvieran angulares, entonces, o la mayoría de ellos, entonces el consultante viajaba. No importaba si estaban fuertes o apoderados, porque eso podía implicar problemas durante el viaje. También Doroteo de Sidón, un astrólogo griego, desarrolló la técnica de los regentes de la triplicidad. Vemos que, de acuerdo, sí, las triplicidades se refieren a los elementos, ¿no es cierto? Sí, los elementos son masculinos, les corresponden los 3 regentes de la triplicidad, que son los planetas masculinos de la secta del Sol, a saber, Sol, Saturno como infortuna y Júpiter como fortuna. Diurnos, planetas diurnos. Y los planetas nocturnos, que son los de la secta de la Luna, a saber, la Luna, Marte y Venus. Entonces, si el primer regente de la triplicidad de la casa novena era el significador de viajes, entonces ese planeta era importante en los viajes. El segundo, la ley. El tercero, la ciencia. Primero, la casa novena eran los viajes. ¿En qué momento se comenzó la asociación? Viaje largo, novena, y corto, tercera, no sabemos muy bien. Pero probablemente por la asociación con el dios y la diosa, ya que la Luna era el planeta más rápido. Entonces se asoció posteriormente la casa tercera con los viajes más cortos, pero como contó Eduardo muy bien, eso no existía. Después, a ver, el viaje tenía siempre un propósito, ¿no? Viajaban por algo, no se exponían a peligros por nada. Entonces, si ese propósito se cumplía, eso también teníamos que verlo de acuerdo al planeta más importante dentro de esos 5 Gilead, o sea, lo que hoy llamamos el almuten de esa carta. Tenía importancia si estaba rápido, el planeta rápido, ese almuten estaba rápido, si estaba rápido las cosas se iban a desarrollar rápidamente. Si estaba oriental al Sol, entonces no iba a tener dificultades. Si estaba occidental, iba a encontrarse con dificultades. En cambio, si estaba lento y oriental, también el viaje iba a ser lento y las dificultades se iban a solucionar. En cambio, si estaba lento y occidental, quizás esas dificultades fueran más insalvables.
Los signos mutables estaban más asociados con los viajes porque los signos mutables están asociados con cambios. Y en cambio, si encontrábamos muchos signos fijos, el viaje se hacía más lento y más dificultoso y quizás no era posible regresar en tiempo y forma. Luego, ¿qué otra cuestión? La luna importantísima en todo viaje. Sabía el astrólogo qué sucedía con el viajero. Si, por ejemplo, la luna se separaba de Saturno, era que se escapaba de las deudas. Y si se separaba de Marte, es que era un... ¿Cómo se llama esto? Un fugitivo. Si se separaba de Marte, era fugitivo del rey o alguna cosa así. Los benéficos, ¿en qué lugar estaban? ¿No es cierto? A ver, ¿me pones la...? Exactamente. Sí, en la carta. Bueno, todos los planetas podían... Ahora vamos a volver a eso. Si encontramos un benéfico en el ascendente, o sea, en el punto de partida, la suerte de esa persona en el viaje iba a ser durante los preparativos. Si estaba en el medio cielo, porque claro, el caminito del sol, otra casa que no dijimos nada de ella, era, vos sí dijiste, la séptima. La séptima era el destino del viaje. La cuarta, el resultado del viaje, cómo salía ese viaje. Si el benéfico estaba en el ascendente, entonces la suerte, decíamos, estaba en los preparativos. Si estaba en el medio cielo, después de salir. En la séptima, en su destino. Y en la cuarta, regresando a casa. Si encontrábamos maléficos en la casa séptima, entonces iba a tener determinado tipo de dificultades. Si era Mercurio, iban a hablar mal de él. Si era Marte, iba a tener conflictos. Si era Saturno, se iba a encontrar con enemigos, etcétera, etcétera. El hecho de que el significador del viaje estuviera retrógrado, combusto, con malos aspectos, no significaba que el viaje no se iba a realizar. Significaba los impedimentos y las dificultades que iba a tener el viajero en su viaje. Si el planeta que indicaba viajes se encontraba con una fortuna, entonces el viaje iba a ser afortunado. Si en cambio con una infortuna, se iba a encontrar con dificultades. Vamos a analizar una carta y vamos a ir contando un poquitito. Todos los planetas, a ver, vamos a poner un poquitito lo de los planetas, después cómo nos irán el viaje. Ahí está. Todos los planetas podían significar viajes si eran regentes de alguna casa relacionada con los viajes, ya sea de la séptima, de la novena o de la tercera, porque los ejes estaban muy asociados siempre con los viajes. Si encontrábamos luminares en los ángulos, bien. Si el Sol y Saturno estaba fuerte y afortunado, bien también. Júpiter ayudaba cuando el viaje era para el norte. Venus cuando el viaje era para el sur, Marte y la Luna cuando el viaje era para el oeste y Mercurio cuando el motivo de viaje era relacionado con comercio, ¿no es cierto? Vamos a poner la cartita, Eduardo, y vamos a charlar porque soy más de la parte práctica, ¿no? Muy bien. Esta carta es de nuestra cosecha personal y una pregunta: ¿cómo nos irá en el viaje? ¿Qué piensan ustedes? A ver, si me ayudan a interpretarla. ¿Viaja el consultante? Sí, el consultante viaja, ¿por qué? Porque el regente del ascendente, claro, además de todo lo que dije, las indicaciones del viaje era regente del ascendente en la novena, regente del ascendente aspectando la casa novena, regente del ascendente aspectando la casa séptima, regente del ascendente en la séptima, regente del ascendente en la tercera, etcétera, etcétera. 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo le irá el consultante en el viaje? En principio ya sabemos que viaja porque el regente del ascendente, Venus, está en la casa novena haciendo un aspecto al ascendente, ¿cierto? Pero claro, tenemos que mirar más cosas. Venus está en el signo de Capricornio, es cardinal. Bueno, cardinal siempre implica determinado movimiento, regido por Saturno. Y ese Saturno se encuentra retrógrado, exilado y retrógrado. Bueno, ahí encontramos determinadas dificultades que ya vamos a ver. La luna, decíamos, muy importante. ¿Cómo está la luna? Una luna llena, prácticamente llegando a llena, en los grados combustos. Entonces, esa luna no está muy bien y la finalización del viaje, es decir, está bastante fuerte, pero no positiva, digamos, disponiendo de Saturno, el dispositor del significador de viaje y... ¿qué decíamos? Entonces, el regente de la cuarta, de la finalización del viaje, es el Sol, que está en la casa octava, una casa que no es favorable, por supuesto. Entre una de las cosas es porque no hace aspecto al ascendente. Sin embargo, Venus está también en trígono con Júpiter, que está ubicado al final de la casa cuarta, ya casi quinta. Sí, el trino de Venus a... Que con esto podés explicar. Sí, pero me mareo. Pero siguen, pueden seguir la carta perfectamente, ¿no es cierto? Si miro para atrás y para arriba, muy grande. Muy bien, entonces decíamos que el Sol está en la 8 y aunque Júpiter está a fin de la... que no es ya está casi en la quinta, pero bueno, Júpiter, el gran benéfico, a pesar de estar exilado, en caída, también hace un trino a Venus, hace un trino aplicativo a Júpiter. Regresan a casa, pero con dificultades, con muchas dificultades. Una de ellas, marcada por el Sol en la octava, y la otra, que me gustaría que Eduardo explique, que Saturno está acronical en relación al Sol y eso como... Ahora sí puedo hablar. Pero hablaste mucho. Bien, entonces está en una situación que se llama acronical, que ahora Eduardo les va a explicar, porque él lo explicó, yo lo aprendí de Eduardo, él lo explica muy bien en su libro. Tiene que ver con lo que le pasó a esta gente, que tuvo muchas dificultades por una tormenta grande de aquellas que tenemos nosotros en Buenos Aires. Y fíjense que además Marte está en cuadratura a la Luna. Sí, bien, contales que esa creo simplemente hacía referencia a que tanto Saturno, esto lo puede inclusive en la última traducción está el paso de Saturno por ciertos signos y los problemas meteorológicos que causa. Por ejemplo, hay ciertos signos como la mitad de Virgo, la mitad de Cáncer, y especialmente cuando Saturno está acronical. Acronical significa acronictos, sobre el filo de la noche. Significa que está llegando a la oposición con el Sol, de tal manera que cuando el Sol se pone, recién se ve la estrella de Saturno, la luz, con su luz, surgir por el ascendente, al filo de la noche. Eso tiene un significado especial dentro de toda la astrología, y en esta astrología antigua tenía un significado particular dentro de tanto genetríaca o natal y horaria también. Sumado, eso ya de por sí está causando inconvenientes al viaje. Y especialmente porque Saturno en la astrología antigua no es un planeta seco, o sea, de por sí está asociado con los puertos, el agua, más aquí era un seleno relacionado con el agua, y la relación de la Luna, que al tercer día, nuevamente otra técnica helenística, al tercer día hace conjunción a Saturno, ya es el principal indicio helenístico de que va a haber problemas en el viaje, más allá de que
todo aspecto de las luminarias implica la conclusividad. La realización. La realización, ¿no? Quería decir algo, pero ya me... No. Bueno, los problemas que tuvieron fueron con el agua y también problemas mecánicos a causa de la cuadratura de Marte a la Luna. Saturno trae más problemas en el agua y Marte trae más problemas en la Tierra. Aparte, el maléfico o el infortunio contrario a la secta de la carta es el que trae más inconvenientes, ¿no es cierto? En este caso, la carta es diurna, por lo cual Marte va a ser el planeta que traiga más inconvenientes. Y en realidad, debido a la tormenta, tuvieron un problema mecánico en el coche por el cual se alargó la vuelta, casi que no pueden volver. Pero la carta engaña, la pusimos porque es bien tramposa, ¿no? Porque uno al ver regente del ascendente en la novena, en trígono a Júpiter, dice, ah, sí, esto va. Y tampoco se asusten con los términos maléfico, benéfico, que ay, hoy se escandaliza, todo el mundo escucha maléfico, uy, se asustan. En realidad el término griego kalopoios, kakopoios, no implicaba que Saturno siempre iba a ser maléfico. Estamos en un sistema antiguo en donde se privilegia la regencia, cuando aún un planeta llamado maléfico porque tiende a extremos. No, los maléficos son maléficos porque por sus condiciones extremas son contrarios a la vida y en general sequedad, porque es la humedad la que hace crecer la vida aquí en la Tierra. El sol y la humedad es la que en realidad produce vida y por eso el benéfico es benéfico por su humedad. Pero cuando están en perfecta posición de dignidad, y eso es lo que privilegia este sistema, tienen una buena influencia, es decir, un poco también sobre todo esta calificación que muchos desconocedores tachan de determinista, fatalista, cuando en realidad, en cierta forma... Es realista. Es realista, bueno, pero también ofrece la posibilidad de que planetas... Quería poner un sus ejemplo. objetivos. Saturno, que goza en la 12, cuando está en un signo masculino y en esa cuarta que es masculina, ¿no es cierto?, significa vencer sobre los enemigos. O sea, el maléfico cuando está digno también trae su cosa buena. La patadita la da igual, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por supuesto, Redondeando. esto es solamente una pasada de vista muy por arriba del trabajito, que es un poquito muchísimo más completo. Al que le interesa entonces el tema, deténgase a leerlo y a pasar por todos los ejemplos. ¿Y la ¿no es conclusión cierto? que vamos a sacar? No, bueno, justamente que primera conclusión es con respecto a la astrología helenística, que sí existía, a pesar de que no se creía así, registros precisos de astrología de práctica horaria, ¿sí? No solo electiva, sino la astrología catártica tenía todas sus posibilidades en el mundo antiguo, simplemente que hay que aprender una metodología, una forma de ver las cosas que quizás sea un poco diferente a los que estamos acostumbrados en nuestra metodología. Pero bueno, por supuesto vale la pena indagar en eso y ver si después a cada uno funciona. Claro, y otra cosa que queríamos contar, el vacío de curso, porque cuando la luna está vacía de curso, el viaje se realiza. Y el vacío de curso que utilizamos es el vacío de curso helenístico, en el cual no existe la barrera, la frontera por signos. La luna está vacía de curso si en 24 horas posteriores a la pregunta no hace aspecto con ningún planeta. Un poquito. Bueno, en fin, como introductorio para que nos lean. Nos lean. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias, Patricia, Eduardo. Muy bien. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo para preguntas, si hay una cuestión muy rápida, porque tenemos a 5 astrólogos preparados para contestaros todas las que tengáis. Una cosa rápida. Lourdes, ¿le das el...? Ya, es que tengo la duda, cuando has dicho problemas con el agua,
es principalmente porque Saturno está en Acuario, perdón, en Cáncer o... En Cáncer, retrógrado y disponiendo de Venus, Vale. que es el significador de viajes. Ok, gracias. Gracias.